Dios bendiga sus vidas, amén. Mire, el día de hoy quiero empezar compartiendo otra historia. Este año va a ser de puras historias. Amén. Si esas historias nos ayudan un poco a pararnos en la palabra, a poder entrar en aquello que Dios quiere colocar en nosotros, bienvenidos sean, ¿cierto? Jesús lo hizo a través de las parábolas, ¿se acuerdan? Cada vez que Jesús enseñaba algo, buscaba el qué hacía, el qué hacer de la gente para poder explicarle una historia, una enseñanza profunda que iba a bendecir la vida de ellos, y así ellos también, a través de las parábolas, a través de las historias, ellos también iban a poder comprender con mayor facilidad lo que Jesús quería, lo que estaba hablando y lo que quería hacer por medio de esa palabra en ellos. Y el día de hoy le decía, yo quiero empezar contándole una historia, la historia de un hombre que decidió construir una casa. Una casa que no era una mansión, sino que era una casa sencilla, pero era una casa bien pensada. Y este hombre buscó buenos materiales para poder construirla. También contrató a alguien que sabía del tema. Y al terminar la casa quedó bonita. A la vista la casa quedó muy firme y ordenada. Y sabe usted que aquí todo parecía estar en su lugar, en esta construcción, en esta casa. Todo parecía estar en su lugar y los primeros meses todo funcionó muy bien. ¿Sabe por qué? Porque no habían problemas en la casa. Porque no habían problemas, escúcheme bien, en la casa. ¿Ya? No habían grietas. Y desde afuera cualquiera diría que esa casa estaba perfecta. Porque todo funcionaba bien. Diga conmigo, porque todo funcionaba bien. Cuando todo funciona bien, ¿o no? Todo está bien, todos contentos, todos alegres. Pero con el tiempo llegaron las lluvias. Lluvias nada fuera de lo normal, lluvias común y corriente. Con el tiempo llegaron lluvias comunes, vientos comunes y una humedad también bien normal. ¿Y sabe usted que fue ahí que empezó a notarse algo? ¿Por qué? Porque no fue de golpe y tampoco de un día para otro que se empezó a notar algo en esa construcción, en esa casa. Primero fue una puerta que ya no cerraba igual a como cerraba cuando la casa estaba recién hecha. Luego fue una pared que empezó a humedecerse. Después fueron pequeñas fisuras. Déjelo por aquí, hijita. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, le decía, primero fue una puerta que ya no cerraba bien, que no cerraba igual como antes cerraba. Luego fue una pared que empezó a humedecerse. Después fueron pequeñas fisuras que nadie había visto antes. Y la casa no se cayó de inmediato, pero empezó a ceder de a poco. Diga conmigo, a ceder de a poco. Y el problema no era lo que se veía, porque dijimos que se veía bien, ¿cierto? De primera todo parecía bien construido, ¿sí? Bien construido, bien levantado. Pero el problema no era lo que se veía. No era el diseño, como tampoco era la pintura, sino que el problema estaba abajo. Diga conmigo, estaba abajo. Que Dios bendiga a mi nieto Liam. Amén. ¿Sí? Son los primeros pasitos que ya está dando para la iglesia. Amén. Todavía él no sabe, pero Dios tiene algo tremendo preparado para él. Amén. Para él, su papá y la familia de toda su familia de él. Amén. Bien, le decía yo, y el problema no era lo que se veía. No era el diseño, como tampoco era la pintura, sino que el problema estaba abajo. Diga conmigo, estaba abajo. El problema estaba en algo que casi nadie había mirado con cuidado porque no se veía. Le repito, el problema estaba abajo, estaba en algo que casi nadie había mirado ni se había dado cuenta porque no se veía, porque estaba abajo. El problema estaba en algo que casi nadie había mirado con cuidado. El problema estaba en la profundidad del fundamento. No en el fundamento, sino que en la profundidad de él. Escuche bien. No en el fundamento, sino en la profundidad que tenía ese fundamento. El problema estaba en la profundidad de sus cimientos. Ahí estaba el problema de esa casa, que de primera se veía bien, pero con el tiempo ya la puerta que cerraba bien. ¿No le ha pasado a usted en la casa que hay una puerta
Que de repente las puertas todas cerran bien, pero llegó la humedad, llegó un poco de lluvia, agua y ya. O cruje o nos cierra la puerta, y que nosotros teníamos una puerta en la casa, ¿cierto? Cerraba bien y de repente había que tirarla, pues ya salíamos con la manilla. Porque desde afuera todo se veía bien, pero faltaba algo que no se veía. Y era eso lo que realmente, escúcheme, lo que no se veía, lo que realmente podía sostener toda esa casa. ¿Y quieres saber algo? Muchas veces nuestra vida se parece mucho a esa casa de la cual le hablo. Porque podemos hacer muchas cosas bien. Como por ejemplo, podemos orar, podemos servir bien, podemos tomar decisiones correctas, podemos tener buenas intenciones. Y a lo mejor, mi hermano, desde afuera todo puede verse o se verá firme, se verá bien. Todo se verá en orden también. Pero ¿quieres saber algo? Con el tiempo, cuando llegan las presiones, cuando llegan las decepciones, cuando llega el cansancio y las temporadas difíciles, algo empezará a moverse por dentro. ¿Sí? Algo empezará a moverse por dentro. Se empezará a sentirse la inestabilidad. Como sucedía con esta casa cuando llegó el viento, la lluvia, la tempestad. De primera, ¿cómo se veía? Miren de al lado y dígale, te ves bien, dígale. Y vuelvo a decirle, pero no te quedes con eso, dígale. Preocúpate, dígale, que tu fundamento sea profundo, sea hondo. Se empezará a sentirse la inestabilidad, y no porque a lo mejor la persona sea falsa o no porque esté lejos de Dios, ojo, sino porque muchas veces hacemos las cosas con buena intención y avanzamos, cumplimos, hacemos lo que nos corresponde e incluso, hermano, ayudamos a otros. Pero lo hacemos cargando cosas que no deberíamos seguir cargando. Y ahí está el problema. Lo hacemos cargando cosas que no deberíamos seguir cargando. ¿Sí? Y esas cosas muchas veces no se ven por fuera. Pero de alguna manera están dañándonos por dentro. De alguna manera están provocando inestabilidad en nosotros por dentro. Como por ejemplo heridas que no debiéramos cargar. A ver, ¿cuántos tienen heridas aquí? Pues no se mire lo físico. ¿Cuántos tienen heridas en el alma dentro? Cosas que a lo mejor el que está al lado suyo no ve. Cosas que a lo mejor los que lo rodean a ustedes no las pueden ver. Pero usted las carga. Escúcheme, pero usted las carga. Heridas que no han sido sanadas. Cansancio a lo mejor emocional. Que lo podemos tener todos. Vivimos situaciones en nuestro trabajo, en la calle, con nuestra gente, con nuestros seres queridos. Todos vivimos, de alguna manera tenemos cansancio emocional. Ya sea por el trabajo, el estrés, lo que sea. A fin de año, ¿quién no termina cansado? La mente se cansa. Decía yo, heridas no sanadas, cansancio emocional, miedos que tenemos guardados. ¿Qué irá a hacer de mí mañana? ¿Cómo me irá a ir mañana? ¿Qué irá a pasar con esto? ¿Qué irá a pasar en marzo? ¿Qué irá a pasar en abril? ¿Qué irá a pasar en septiembre? Miedos que tenemos guardados, o bien presiones internas que nadie ve. Porque ¿quién no tiene un problema? ¿Sí o no? Y a lo mejor el problema suyo no es del hermano allá. A lo mejor un problema es más difícil que el otro, ¿cierto? Y eso de alguna manera nos está presionando, y son presiones que a lo mejor el que está al lado suyo, como le dije, no puede ver. Hacemos las cosas, claro que sí las hacemos, pero lo hacemos sin detenernos a revisar desde dónde lo estamos haciendo. Y ese es un problema. Escúchame bien. No nos detenemos a meditar desde dónde lo estamos haciendo, con qué actitud, con qué entusiasmo, con qué solicitud. Lo hacemos, pero sin revisar en cómo estamos avanzando por dentro, sin revisar en cómo está realmente nuestro corazón. Y sabe usted que ahí está el punto. ¿Por qué? Ya vamos a ir a la escritura. Porque uno puede esforzarse por dar lo mejor.
Pero si eso no está, escuche, no está bien en lo profundo del corazón de la persona, si eso que usted está haciendo no está bien, no está sano, no nace, escuche, de una buena actitud, de una buena intención, desde lo más profundo de su corazón hay algo que no está bien. Si no se revisa por dentro lo que se hace, difícilmente, escúcheme, eso que se hace se va a poder sostener en el tiempo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que van a haber actitudes que van a cambiar. Que van a haber comportamientos, respuestas en ustedes que van a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que se hace, escúcheme, cuando no tiene un buen fundamento, hermano, cuando venga la presión, cuando venga el problema, cuando venga una situación, no va a ser sostenible el hecho suyo. Por eso hay gente que deja a mitad de camino, abandona, suelta, deja. Por eso hay gente también que cuando usted muchas veces quiere hablarle algo, enseñarle algo, también no le gusta, porque necesitamos, escúcheme, echar fundamento. El reino no funciona por emociones. El reino funciona, el reino se mueve conforme al diseño de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Diga conmigo, el reino no funciona por emociones. El reino requiere fundamento. Requiere fundamento en nosotros porque Dios quiere hacer cosas grandes, cosas hermosas, cosas preciosas, poderosas en nuestra vida. Sí, pero para Dios poder hacerla necesitamos echar fundamento. Sí, nuestra vida no se tiene que ver hermosa. Nuestra vida tiene que tener fundamento. La casa, escuchen, se veía hermosa, bien construida. ¿Sí? Las puertas cerraban bien, no crujían, no topaban en nada, no había humedad. Estaba todo bien a simple vista de primera, pero cuando llegaron las primeras lluvias, los primeros vientos, la primera tempestad, la primera humedad, las puertas empezaron a apretarse. Ya no cerraban como cerraban. Las paredes ya no se veían como se veían, había humedad. O sea, algo empezó a pasar, escúcheme, que no era visible de primera por fuera. Y escúcheme bien. Y le decía yo que muchas veces ocurre así con nuestra vida. Porque ahí está el punto. Porque uno puede esforzarse por dar lo mejor, pero si eso no está bien en lo profundo de nuestro corazón, si no se revisa por dentro lo que se hace, difícilmente se sostendrá en el tiempo. Por eso la importancia que usted ese fundamento. Por eso la importancia, le repito, que usted eche fundamento. Y para echar fundamento, hermano, usted y yo vamos a ser confrontados siempre por la palabra de Dios. Siempre tenemos que ser confrontados para poder ahondar en nuestro cimiento. Para que todo lo que pueda venir, hermano, a usted lo edifique. Para que todo lo que pueda venir, a usted lo haga crecer, lo haga desarrollarse, ya sea en lo espiritual o en el área que necesite desarrollarse usted. Por eso necesitamos el fundamento. Porque es el fundamento lo que sostiene todo lo que usted quiera construir. Todo el crecimiento suyo lo sostiene el fundamento, la base, los cimientos. Por eso le decía, todo lo que se haga, si no hay fundamento, difícilmente se sostendrá con el tiempo. Y no por falta de capacidad, ojo, tampoco por falta de fe, sino porque hay cosas internas que necesitan ser sanadas primero. ¿Sí? Hay cosas internas. La casa, ¿por qué? Escúcheme, ¿por qué empezó a humedecerse después que estaba bien bonita, construida, bien construida? ¿Por qué la puerta que cerraba bien ya no cerraba, ahora se trancaba? Porque habían cosas, escúcheme bien, que esa casa tenía que no se veían a simple vista. Pero que cuando viene la lluvia, cuando vino la presión, cuando vino la tempestad, cuando vino el viento, las manifestó. Y le decía que nuestra vida funciona así. Y no por falta de capacidad, ni tampoco por falta de fe, sino que hay cosas internas que necesitan ser sanadas primero.
No se puede hacer un fundamento, no se puede hacer un fundamento espiritualmente hablando si primero hay heridas internas que no se sanan. Porque Dios, escúcheme bien, no solo mira lo que hacemos, sino que Él también mira desde el lugar, desde qué posición o con qué actitud usted y yo lo hacemos. No sé si me está entendiendo. Por eso es que cuando Dios nos invita a construir sobre Él como roca, no lo hace para exigirnos más. Escucha esto. Cuando Dios nos invita a construir sobre Él como roca, sobre el fundamento que es la palabra, hermano, no lo hace para exigirte más, sino que lo hace para sanarnos. Porque antes de echar fundamento, Dios nos quiere sanar. ¿Sí? Porque esa fue la causa de aquel hombre que construyó y con todo se veía bien, aparentemente por fuera, pero cuando vino el viento, la lluvia, algo se empezó a manifestar en esa construcción que aparentemente se veía bien por fuera, pero que por dentro había una carencia. Por eso cuando Dios nos invita a construir sobre Él como roca, no lo hace para exigirnos más, sino para sanarnos. Hermano, lo hace para afirmarnos y para ayudarnos a avanzar desde un corazón firme, desde un corazón libre y un corazón sano. Por eso muchas veces, escúcheme, Dios nos va a confrontar y no para exigirnos. Escúcheme bien, no para exigirnos, sino para sanarnos. No para exigirnos, sino primeramente para afirmarnos. No para exigirnos, sino para ayudarnos a avanzar desde un corazón firme, un corazón libre y un corazón sano. Por eso el ingrediente secreto no es en lo que hacemos, sino desde dónde lo estamos haciendo. Y Jesús en el libro de Mateo contó una historia que ejemplifica muy bien esto que le estoy hablando. Él dijo que habían dos personas que construyeron una casa. Él dijo que los dos escucharon, que los dos trabajaron y que los dos edificaron. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Por eso es que es importante el fundamento, porque su fundamento va a manifestar si usted realmente está construyendo sobre la roca o sobre la arena. ¿Sí? Y cuando usted construye sobre el fundamento, sobre la roca, que es Cristo, su palabra, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, sople el viento que sople, venga el viento que venga, hermano, su casa va a permanecer. Usted espiritualmente va a permanecer bien parado delante del Señor. Mateo 7, 24 al 27 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Repito, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuánto las han oído? Ahora viene algo más importante que oír. Y dice, y las hace. Escúcheme bien, porque todos oímos o no. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer lo que el Señor del fundamento, escúcheme, nos pide hacer? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, mire lo que dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa o a qué se refiere la palabra prudente? La palabra prudente se refiere a una persona que actúa con sensatez, que actúa con moderación y con precaución, pensando y usando el buen juicio para evitar peligros, daños o consecuencias negativas, mostrando cautela y previsión. Eso dice el diccionario de prudente, de una persona prudente. La palabra prudente implica ser juicioso, reflexivo, discreto, actuando con sabiduría en asuntos prácticos. Ser prudente es ser cauteloso,
Y ser cauteloso es actuar con cuidado para prevenir riesgos. Mire cómo compara a aquel que construye en la roca, Jesucristo. Ser prudente es ser cauteloso, y cauteloso es actuar con cuidado para prevenir riesgos. Ser prudente es ser sensato. Y ser sensato es usar el sentido común y el buen juicio. Ser sensato, ser prudente, es ser reflexivo. Y el reflexivo es pensar antes de hablar o actuar. Ser prudente es ser moderado. Sí, y moderado es evitar exceso y actuar con templanza. Ser prudente es ser previsor, es anticipar la consecuencia de los actos. A esa persona le comparará Jesús. Y mire lo que dijo en el verso 25. Dijo, y a esa persona que construyó así, que fue prudente, que fue sensato, que fue reflexivo, dice, le descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó. Escucha bien. Y golpearon contra aquella casa, contra aquella persona. Dice, y no cayó. Porque eso hace, escúchame bien, eso hace el tener un buen fundamento. Hace que la situación, que el problema, que los vientos, que las dificultades cuando vienen contra ti, vienen a golpear el área que sea de tu vida, no te derriben, sino que te hacen ser reflexivo, cauteloso, cuidadoso, juicioso. Por eso Jesús dice, sobre esa persona descendió la lluvia, sobre esa casa. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Dice, porque estaba fundamentada sobre la roca. O sea, había un buen fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Cristo. Y Cristo es la palabra, la roca inconmovible, dice la Biblia, la palabra. Por eso es que es importante que usted construya, escúcheme bien, sobre ese fundamento, que sus decisiones sean, usted las tome desde ese fundamento, porque cuando venga la situación, cuando venga el problema, que va a golpear sobre el que construyó en la roca y sobre el que construyó en la arena, escuche, al que construyó en la roca, los problemas, las situaciones, las circunstancias, cualquiera que sean, no lo van a derribar. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Ahí está el porqué. Dice porque estaba fundada sobre la roca. 26. Aquí está la otra parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras, que escuche el fundamento, escúcheme bien, que conoce la roca, que saben qué tiene que construir, dice, y no las hace y no construye así, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra insensato, escuche lo que significa: falto de sensatez. El diccionario dice tonto, fatuo, alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo. La palabra insensato significa irresponsable, inconsciente, irracional, necio, temerario. Eso es insensato. ¿Y qué le pasó a aquel hombre al cual Cristo dijo que lo compararía a un insensato? Dice, y descendió lluvia, igual que al otro que construyó en la roca. No dice que le vino un temporal más fuerte. No dice que le vinieron vientos huracanados más fuertes que el que construyó. No, dice que igual.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. Dice lo mismo que aquel que construyó en la roca. Dice, pero esta casa, dice, y cayó y fue grande su ruina. O sea, muy malo el resultado. ¿Sí? Y a lo mejor al comienzo le aseguro que de afuera las dos casas se veían iguales. Porque la diferencia a lo mejor no estaba en la forma, escuche esto, sino que estaba en el fundamento. Escúcheme bien. Al comienzo las dos casas, ¿cómo se veían? Iguales. Porque el problema no estaba en la forma en cómo se construyó. A lo mejor ni siquiera en los materiales que se usaron, sino en el fundamento. Porque uno decidió construir sobre la roca y el otro decidió construir sobre la arena. Y Jesús en esta historia bíblica no dijo que solo a una casa le llovió, sino que dijo que a las dos les llovió, que a las dos casas les sopló el viento y que a las dos casas les llegaron las mismas pruebas. Pero la diferencia del por qué una casa permaneció en pie y la otra no fue esta. Fue porque una estaba sostenida por la roca. Diga conmigo, sostenida por la roca. Y mira al de al lado y dígale, te conviene que estés sostenido por la roca. Por eso Jesús no habló en esta enseñanza de una casa perfecta. Ojo. Porque Jesús no habla de una casa perfecta. Habla del fundamento de la casa. ¿O no? Nosotros muchas veces queremos ser casa perfecta. No, preocúpate del fundamento. Porque quien perfecciona la casa es Cristo. Esta casa estaba sostenida por la roca, por eso Jesús no habló de esta enseñanza, no habló en esta enseñanza de una casa perfecta, sino que Él habló de una casa bien parada, bien sostenida. Por eso la diferencia no fue la tormenta, porque la tormenta llegó a ambas casas, sino que la diferencia fue en dónde estaba apoyada esa casa. Y Cristo, ¿cuántos saben que Cristo es la roca? ¿Cuántos saben que esa roca que es Cristo es la roca que no se mueve? Es la roca que nos da estabilidad, hermano, en aquellas cosas que otros no pueden ver. Cristo es la roca que no se quiebra con el tiempo. Cristo es la roca que nos sostiene cuando nadie más ve lo que estamos o lo que nos está pasando por dentro. Cristo es esa roca. Por eso es que cuando uno se para sobre Él, cuando uno se para en una palabra de Dios, no solo encuentra firmeza para seguir, escuche bien, sino que también encontramos sanidad para todo aquello que está roto muchas veces en nuestro interior, en nuestra vida. Por eso cuando nos paramos en el fundamento que es Cristo, en su palabra, no solo encontramos firmeza para estar de pie cuando vienen los problemas y para seguir caminando, sino que también encontramos, escúcheme bien, encontramos sanidad para todo aquello que el que está al lado suyo no puede ver. Por eso necesitamos tener este fundamento. Porque es lo único que nos va a sostener cuando vengan problemas, situaciones, aflicciones, cuando vengan circunstancias que a lo mejor otro no va a poder ver. Porque yo puedo ver que usted está mal a lo mejor, pero en realidad nunca voy a saber cuál es la dimensión de aquello que está viviendo usted por dentro. Pero hay uno que lo ve. Y no solo lo ve, sino que nos sostiene. Nos sostiene en medio de aquello que usted y yo no podemos ver naturalmente. Por eso es que cuando uno se para sobre Él, no solo se encuentra firmeza para seguir, sino que también encontramos sanidad para todo aquello que está roto en nuestra vida. Para todo aquello que no se ve. Para todo aquello que a lo mejor nuestro entorno no conoce. Encontramos descanso para todo aquello que está cansado en nosotros. Y encontramos orden, escúcheme bien, para todo aquello que estaba desajustado también en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solo sostiene lo que se ve, sino que Él también trabaja en lo profundo de nuestro corazón.
Nosotros podemos trabajar en lo que se ve, pero Cristo trabaja en lo profundo de nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón. Él sana nuestra alma. Por eso que son las aflicciones, es la presión, lo que va, escucha, a sacar a la luz de nosotros, es lo que va a traer al conocimiento o a la vista pública en donde realmente estamos fundamentados o con qué fundamento estamos construyendo. Porque usted puede ver una construcción o no. ¡Ay, qué linda la casa, hermosa! Mira los ventanales pintados. Pero ¿qué pasa? No podemos, hay algo que usted y yo no podemos ver. ¿Y qué son los cimientos, lo que no se ve? ¿O no? Pero Cristo lo ve. Él sabe lo que necesita ser afirmado allí. Escuche, Él sabe lo que necesita ser afirmado ahí. Por eso es que cuando Él viene con su palabra es para venir a cambiar esos cimientos. Porque sobre esos cimientos, escúcheme, no podemos seguir construyendo porque va a venir el viento, va a venir la tempestad, van a venir los problemas, hermano, y eso va a caer ni por muy hermoso que se vea. Porque ya le dije que Jesús no solo sostiene lo que se ve, sino que Él trabaja en lo profundo de nuestro corazón, en donde hay cosas que el que está al lado suyo no puede ver, en donde hay cosas, escúcheme, que el que está cerca suyo no puede ver, no le puede ayudar. Jesús trabaja en lo que nadie aplaude o reconoce. Escúcheme bien, Jesús trabaja en lo que nadie puede aplaudir, en lo que nadie aplaude o nadie reconoce de usted. Ahí trabaja Jesús. Trabaja en lo que nadie ve. Jesús trabaja en aquello que si no se sana con el tiempo, hermano, va a terminar afectándolo todo. Ahí trabaja Jesús. No trabaja en lo hermoso que se pueda ver por fuera. Trabaja en aquello, en el fundamento, en aquello que no se ve, pero en aquello que va a sostener todo lo bueno y todo lo hermoso que venga hacia arriba. Es ahí donde Jesús trabaja. Dios trabaja en tu corazón. Por eso abre tu corazón a Dios, dispón tu corazón a Dios y deja que Él trabaje ahí. Porque lo bueno ya está bueno. ¿Sí? Pero son las situaciones, las aflicciones, los problemas que vamos a tener en la vida, los que van a mostrar, los que van a sacar a la luz cuál es nuestro verdadero fundamento. Por eso es que Jesús trabaja en aquello que si no se sana, hermano, con el tiempo termina afectándolo todo. Cuando hay una persona, escúcheme, herida, una persona lastimada, una persona que no ha sanado, hermano, todo lo que va a venir no lo va a poder sostener. No lo va a poder sostener porque primero hay que sanar. El fundamento es sanar el corazón, el fundamento es llevar a Cristo ahí. El fundamento es empezar a construir con Él. Por eso es que cuando Cristo, escúcheme, es ahí en donde trabaja Jesús. Por eso es que cuando Cristo es la roca, hermano, nuestra vida se puede enfrentar a tormentas sin venirse abajo. Le repito, cuando Cristo es su roca, usted se puede enfrentar a tormentas y no se vendrá abajo. ¿Sabe por qué? Porque el que lo sostiene es aquel que hizo fundamento en usted. Y no porque esté todo resuelto. No porque a lo mejor todo ande bien, sino porque la roca que es Cristo, su casa y mi casa, su vida y mi vida, hermano, está bien sostenida. Cuando usted fundamenta, cuando usted hace fundamento, cuando su vida la lleva a la palabra y camina a través de ella, ¿sabe lo que está haciendo usted en su vida? Está colocando fundamentos verdaderos. Por eso es que una palabra que recibe, una persona que recibe la palabra, que atesora la palabra y que camina en la palabra, hermano, no cualquier cosa lo saca, lo mueve, lo derriba. No cualquier viento, no cualquier problema, no cualquier situación, hermano, lo echa a tierra. Porque su fundamento no es algo que se mueve como la arena, como la casa en la arena, sino que es la roca que es Cristo, la roca inconmovible para nosotros. Por eso la gran enseñanza de Jesús aquí en Mateo 7 es cortito el mensaje, pero es clarito.
La gran enseñanza aquí en Mateo capítulo 7 es esta. Y es que no basta con oír. Escucha bien. No basta con oír. No basta con saber. No basta con hacer cosas buenas. Sino que es necesario estar bien fundamentados. Las dos casas se construyeron y se veían iguales. Las dos casas se veían bonitas. Las construyó gente que sabía construir. El problema de las casas fueron sus bases. No que fueran malas. La diferencia entre uno y otro, escúcheme, es en dónde está puesta nuestra fe. Está puesta en el fundamento que es Cristo y su palabra. O está puesto en lo que yo puedo ver, en lo que puedo sentir, o en las cosas que muchas veces difieren mucho de lo que es el fundamento. Porque cuando vengan situaciones, escúcheme, serán las situaciones en las que usted no va a poder soportar. Cuando vengan vientos y soplen sobre la casa no va a aguantar ni por muy bonita que se vea por fuera. Porque no es lo de afuera lo que sostiene la casa. Es su base, es su fundamento. Por eso es necesario estar bien fundamentados, estar bien parados. Es necesario estar manteniéndonos en Él como roca firme para nuestra vida. Es necesario estar manteniéndonos en su palabra. Cuando usted dice, hey, yo recibí una palabra, usted se tiene que tomar de esa palabra, porque esa palabra será lo que lo va a sostener a usted hasta que esa palabra se cumpla en su vida. Por eso es necesario estar manteniéndonos en Él como roca firme para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando la base es firme, usted y yo no nos quebramos tan fácil. Escúcheme bien, cuando la base es firme, usted no se quiebra tan fácil, ni sus emociones tampoco lo controlan tan fácilmente. Pero cuando la base no es firme, hermano, no sabemos qué hacer, para dónde ir, qué decisiones tomar, y es ahí donde nos confundimos. Es ahí en donde nos confundimos porque, escúcheme, las situaciones nos mueven. Por eso el apóstol Santiago dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día esto, mañana esto, otro, mañana esto. Pero el que tiene la base, el que tiene el fundamento dice no. ¿Y sabe por qué dice no? Porque nada lo mueve. Claro, porque su confianza ya no está en lo de arriba, está en su base. Está en el fundamento, está en Cristo, está en la palabra que tiene allí en su corazón. Por eso es que todo lo que hacemos tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene que nacer sanamente, con una actitud correcta, con una dirección correcta, con una confianza correcta. Por eso ya no nos quebramos tan fácil, las emociones tampoco ya nos controlan. Ya no tomamos decisiones apresuradas, como tampoco nos derrumbamos con cualquier viento. ¿Y sabe por qué? Y eso no porque seamos más fuertes, sino porque estamos mejor sostenidos. Si el problema, escúcheme, no lo afecta a usted como lo afecta al otro, no es porque usted sea fuerte. Es porque nuestra base es la correcta. Es porque nuestro fundamento es el fundamento que Dios requiere para que usted y yo, después de todo eso, como dice Pablo, sigamos en pie. Por eso busquemos esa roca que es Cristo. Claro, busquémosla y demos gracias porque en Él podemos mantenernos firmes. Escúcheme bien, en Él podemos mantenernos firmes. Por eso, demos gracias por la palabra que Dios nos da. Porque la palabra es Cristo. Y en Cristo usted y yo podemos mantenernos firmes, pues. Nuestro hermano más chico, nuestro hermano Liam. Reconozcamos ante Él que a lo mejor muchas veces hemos querido hacer las cosas de nuestra manera.
Reconozcamos que a lo mejor muchas veces hemos buscado los caminos fáciles. Claro, y entreguémosle nuestra manera de vivir, entreguémosle a Dios nuestras emociones y busquemos afirmarnos en Él en medio de esas tormentas, en medio de esas lluvias, en medio de esas tempestades. Busquemos afirmarnos en Él, coloquemos a Cristo, que Él sea nuestro fundamento. Busquemos que Él y su palabra sea nuestra roca, busquemos que Cristo y su palabra sea nuestro fundamento. Hermanos, no busquemos este año construir nuestra casa o construir nuestra familia en la arena. No busquemos construir nuestros sueños en algo que hoy día está y mañana se moverá. No busquemos este año 2026 construir nuestros sueños o nuestros anhelos en la arena. ¿Sabe por qué? Porque le aseguro que a lo mejor usted los va a poder construir. Jesús dijo, los dos construyeron. Pero el tiempo fue el que sacó, el que evidenció cuál era el fundamento de lo que se construyó. Le aseguro que a lo mejor también se van a ver igual por fuera como se veían estas dos casas. Pero serán los vientos de problemas, serán las lluvias de situaciones que nos tocarán enfrentar, lo que manifestarán cuál es nuestro fundamento. ¿Será aquello lo que va a manifestar? Escúcheme, ¿qué es lo que Dios está haciendo realmente en usted? ¿O qué es lo que usted está buscando que Dios haga con usted? Porque Dios conoce nuestras cargas y nuestros problemas, ¿o no? ¿Cuántos creen que Dios los conoce? Los conoce, pues. Dios conoce sus problemas, conoce sus cargas. Pero lo que Él quiere es que usted y yo podamos buscar estar fundamentado en la roca que es Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no es que no conozca sus problemas. Por eso usted no le vaya a llorar al Señor. Vaya a descansar en Él. Por eso Pablo dice, cuando vayamos, llevemos nuestras cargas, ¿con qué? Con oración, con ruego y acción de gracias. Porque Dios no está buscando, escúcheme, saber qué le pasa a usted. Él sabe y conoce lo que nos sucede. Lo que Dios está buscando es que usted eche el fundamento. Claro, que podamos buscar estar fundamentados en la roca que es Cristo. En su palabra, ¿para qué? Para tener paz en medio de cada dificultad. Descanso, hermano, para cuando nos sintamos que no podemos más, y firmeza para cuando lleguen esos vientos fuertes a tratar de derribarnos. Eso es lo que Dios está buscando en usted, es lo que Dios está buscando en mí. Que usted y yo, escúcheme, ahondemos nuestro cimiento. Lo superficial hoy día está, mañana no. Claro, lo que se construye superficialmente, si usted y yo llevamos nuestra vida y queremos desarrollarnos espiritualmente, no podemos hacerlo superficialmente. Sino que tenemos que echar fundamento. Tenemos que preocuparnos primero de cuál es la hondura de nuestro cimiento, de lo que va a sostener todo lo que viene después hacia arriba. Por eso Cristo dijo, los dos oyeron, los dos construyeron, los dos se preocuparon, las dos casas se veían bien, todos se veían bonitas, pero con el tiempo una puerta ya no empezó a cerrar. Y esas son las dificultades que llegan a nuestra vida. Ya no todo está bien. Con el tiempo, oiga, empezó a ponerse una pared húmeda. Con el tiempo, la casa empezó a ceder. ¿Y por qué? Porque había algo que estaba mal construido. Había algo, escúcheme, que no se buscó construir bien. ¿Y sabe qué fue ese algo? No fue lo bonito de la casa, porque las dos estaban iguales, hermosas. Parafraseando un poco. Sino que el problema, dijo Jesús, fue su fundamento. Por eso, el que oye estas palabras y las hace, a ese lo compararé a un hombre prudente, sensato, cuidadoso, temeroso. Pero el que no las hace, dijo, lo compararé a un hombre insensato, tonto, fatuo, alocado, loco, destinado, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, irracional, necio, temerario. O sea, no le dijo nada al Señor.
Por eso la importancia de que usted y yo, escuchen, tomemos la palabra, recibamos la palabra y nuestra vida la llevemos ahí. Escúcheme, porque cuando vengan problemas, vengan situaciones, esa es la roca que nos va a mantener, escuche, de pie en medio de aquello. Escuche, el que camina en una palabra, el que se para en una palabra, el que no suelte esa palabra que Dios le dio, ¿sabe lo que sucede? Esa persona permanece. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí, dijo, y mis palabras permanecen en vosotros, dijo, pedid todo lo que queráis. O sea que cuando usted ore va a tener resultados y va a ser ese. ¿Y sabe por qué? Porque no solo permanecí en Él, no solo tuve fe, sino que las palabras que Dios me hablaba permanecieron en mí. Y como permanecieron en mí, cuando yo oré al Señor, oré con las palabras que Él me dio. Usted y yo vamos a orar con esa palabra que Dios nos entrega. Señor, tu palabra dice, Señor, yo escuché esta palabra y yo reclamo esta palabra para mí, Señor, porque si está escrita, tu palabra dice que es para cumplirse. Y eso es lo que Dios va a reconocer en nosotros, el fundamento, la palabra. Eso es lo que Dios va a reconocer con nosotros. Escuchen, no va a reconocer buenos sentimientos, no, va a reconocer el fundamento, que es Cristo. Esa piedra principal, dice, la cual los edificadores, los religiosos, desecharon en el tiempo antiguo. Póngase en pie, por favor. Miren de al lado y dígale, Dios no va a reconocer las palabras bonitas, dígale. Lo que Dios va a reconocer, dígale, es cuando vengan problemas. Es cuando vengan problemas, dígale, ¿cómo los vas a enfrentar tú? Eso es lo que Dios reconoce. Porque cuando usted lo enfrenta con una palabra y Dios dice, no, ahí hay fundamento. ¿Y sabe lo que empieza de Dios? A colocar más sobre él, más sobre él, más sobre él. Porque sabe que es el fundamento correcto para poder crecer, desarrollar, para poder avanzar. Ese es el fundamento correcto. Cristo, la palabra. Y Cristo es la palabra. ¿Sí? Por eso cada vez que Dios le hable, reciba la palabra. Porque lo único que está haciendo Dios es sacar lo suyo para colocarlo de él. Para que cuando vengan las situaciones usted esté preparado y pueda estar de pie y pueda enfrentar lo que tenga que enfrentar. Escuche, y no caer con lo que no tiene que caer. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos hablas, porque tú nos recuerdas, Señor, que nada podemos construir fuera del fundamento que es Cristo. Que nada podemos hacer, Dios mío, si no es conforme al diseño y tu palabra, Señor. Padre, tu palabra nos enseña a buscar ser sensatos,